qué perspectivas o con qué lema y qué reivindicaciones se celebra este 1 de mayo? Bueno, el lema que se va a llevar en todo el Estado es sin empleo digno, pues no puede haber recuperación, ¿no? Aquí además pues hemos introducido que hay que recuperar derechos porque es tan importante como el empleo, ¿no? Que va en relación con ese empleo digno que se reivindica desde el Estado. Es decir, la seguridad social, un derecho al trabajo que sea en beneficio del más débil, que es el trabajador, que eso ya estaba absolutamente reconocido por la normativa internacional y por la OIT desde hace muchos años y que aquí se ha empezado a perder hace, pues en concreto desde el 2010. Entonces estas cuestiones son las que vamos a plantear como fundamentales, pero también junto a ellas exigimos un cambio de políticas públicas, pues tanto de la Unión Europea como del Gobierno de la Nación. Un cambio de políticas públicas en el sentido de recuperar la inversión pública que estaba perdida, que es fundamental para la creación de empleo, de mantener los servicios públicos tal y como estaban planteados en nuestra Constitución, es decir, como un Estado social y de derecho, y por lo tanto pues volver a tener unos presupuestos coherentes que puedan hacer unos servicios en sanidad, en educación, en servicios sociales, es decir, recuperar lo que es la inversión en los servicios públicos y romper esa tendencia a la privatización de ellos. Y luego, pues ya hemos planteado, ya hicimos la explicación en su momento, pero yo creo que es bueno recordar que hemos planteado que es necesaria una reforma fiscal que garantice los ingresos necesarios para mantener ese estado de derecho y ese estado social, y que eso pasa ineludiblemente por reformar cuestiones, no tanto reformar los tipos de interés que se están planteando en algunos sitios, sino fundamentalmente quitar las minoraciones que tienen el impuesto de sociedades, ¿no? Porque teóricamente deberían de pagar alrededor de un 20 o 25% y hay muchas empresas que no llegan a pagar un 2%. Eso hay que revisarlo, tiene que pagar más el que más gana, está claro. Tenemos que contribuir todos a ese Estado y por lo tanto nosotros no planteamos una bajada de impuestos como cuestión fundamental, sino la reforma del impuesto de sociedades, quitar todos esos tejemanejes, ¿no?, que contempla la ley para que al final estén pagando menos, sobre todo los SICAP, que es una cuestión que se ha discutido y que nosotros planteamos que hay que quitarlo ya, porque es una estafa a los ciudadanos que determinadas sociedades anónimas por esa vía evadan impuestos mientras todos tenemos que contribuir, ¿no? Y luego, pues otra cuestión que también planteamos es el que los ciudadanos puedan tener acceso pues, a una vivienda digna, ¿no? También en la Unión Europea hemos planteado que desde ahí se debe invertir al menos un 0,2% de su presupuesto para inversiones productivas en determinados países que están azotados por la crisis de manera especial, como es el caso de España y de los países del sur, y eso es lo que hemos llevado a través de la Confederación de Sindicatos en la Unión Europea. Eso, bueno, pues es una cuestión que tendrá que decidir el Parlamento Europeo y para que eso prospere consideramos que es importante que la correlación de fuerzas que en estos momentos existe en el Parlamento Europeo cambie, ¿no? La oportunidad tenemos el día 25 de mayo y lógicamente los sindicatos de clase apostamos por un cambio radical en esa correlación de fuerzas. No queremos que continúe una mayoría conservadora que siga aplicando las mismas políticas y que sigamos siendo los mismos paganos de siempre y no tengamos que asumir las consecuencias. En el manifiesto aportáis datos sobre cómo ha afectado la crisis a Segovia. En el manifiesto sí se aportan algunos datos de cómo ha afectado la crisis, evidentemente habría muchos más que se podrían discutir, ¿no? Pero en lo fundamental seguimos teniendo una tasa de desempleo del 16%, es decir, la hemos 10 puntos más que cuando empezó la crisis y tenemos 9.000 desempleados más que cuando se empezaron a tomar las medidas, ¿no? Eso significa que las medidas pues, no han estado orientadas realmente a crear empleo, ni mucho menos han estado orientadas a lo que hemos dicho muchas veces, que es a convertir deuda privada, que era difícil o era más complicado el que pues, se pudiera cobrar en deuda pública, que sí que tiene toda la garantía
de que efectivamente se pueda cobrar, ¿no? Muy en contra de lo que se decía al principio de toda esta maniobra económica y política que fue en mayo del 2010, cuando se decía no, es que la deuda pública es exagerada y lo que hay que hacer es tomar medidas para minorarla. En realidad lo que hemos hecho es duplicar la deuda pública a costa de meter ahí deuda privada. Pero ahora los bancos están mucho más tranquilos porque efectivamente la deuda pública es la que tiene más garantías de cobro, antes y ahora. Muy bien, gracias. Muchas gracias.